Recta final de esta campaña electoral y siempre digo lo mismo, ¿no? Porque el público se va renovando. Hace muchos años que le puse el nombre a este programa, En la Trinchera. ¿Por qué le puse En la Trinchera? Porque estoy absolutamente convencido que somos una sociedad agazapada. Estamos siempre en la trinchera esperando que nos ataquen. Y nos atacan y perdemos y perdemos. Pero también, lo remarco, cuando haces un camino, una autopista en el medio del campo, necesitas un viejo camino rural y lo querés convertir en autopista o ruta, pasan las máquinas y esa tierra que se tira a los costados, me lo enseñó un viejo ingeniero civil, son trincheras. Vos necesitas hacer trincheras a los costados para que haya un camino. Y es necesario empezar a dialogar. Tenemos el gusto grande, hace mucho tiempo que quería tener a Santiago Cunio acá en el programa. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo andás? Bien, un placer estar acá. Y venís en una semana, se lo decía recién en la previa mientras estaba acomodando Santiago, en una semana complicada, porque es verdad, ya las balas, hace tantos años que estoy en el conurbano, esto del narcotráfico lo vimos venir, y veo que masacran a 3 pibitas como las han masacrado, lo han subido en vivo. Y le decía a Santiago, ¿está perdida la batalla? No, tenemos batallas perdidas, pero no tengo ninguna duda que vamos a tener una guerra ganada. Porque en las guerras tenés que aprender de las batallas perdidas. Perdimos muchas, Santiago. Sí, claro, y perdimos una oportunidad magnífica, que fue volver al gobierno del Estado de los argentinos de la mano de un impresentable endogámicamente corrupto que trabajaba para los intereses concentrados, que fue Alberto Fernández. Invento de Cristina, culpa de Cristina, y fueron los jefes de campaña para que esta gente esté hoy usurpando con un gobierno de ocupación el gobierno del Estado de los argentinos. Está bien que lo digas, porque hay muchos sectores del peronismo que todavía insisten en que éramos a la envidia de Alemania, y no éramos. Milei no vino de un plato volador. Mirá. Vos sos muy crítico de Milei, pero no llegó de un plato volador porque la gente estaba loca. Pero aparte, su primer minuto de televisión lo tuvo conmigo, lo conozco hace largos 12 años, y nunca hubiera podido encarar la etapa de construcción de poder sin el favor de Cristina de subirlo al ring. Hasta que Cristina no le hizo propaganda, era inexistente. Cuando ella lo pone como, digamos, su alter ego, bueno, la sociedad dijo, es él o vos, él. Entonces le construyó, le pavimentó la autopista para llegar al poder. No tenía ninguna posibilidad cierta de construir poder hasta que Urnequian toma el personaje y lo construye minuto a minuto desde su teléfono celular personal, molestando a otros sectores comunicacionales para que instalaran el personaje, porque atrás venía esto que llegó ahora y que se está desarrollando. Déjame preguntarte esto. ¿Lo construye para ganarle fácil o lo construye para que gane él, que se acomoden algunas cosas de la macro, si querés, algún número, y después volver? No. El grupo Urnequian o Epstein vinieron a buscar los negocios que están desarrollando. Mientras nosotros discutimos política, ellos siguen robando, ¿no? O sea, en este instante, mientras vos estás hablando conmigo, ellos siguen llevándose el uranio, el litio, siguen negociando las condiciones para expoliar el Paraná, al cual le ponen un nombre comercial de hidrovía, y nosotros se lo permitimos y seguimos comprando agenda del enemigo, diciéndole al Paraná hidrovía como si fuera una autopista internacional, y son las aguas de nuestra soberanía. Fue la vuelta de obligado. Entonces, la realidad es que hacemos todo mal. En el caso del triple femicidio, yo le decía recién a un colega nuestro de Tandil, como militante peronista y de fe católica, saber que una nena de 12 años puede ser cooptada por los narcos cuando nuestro peronómetro existe. Son los 10 mandamientos y las 20 verdades. Entonces con eso te moves, no necesitas más nada. El que no pasa ese filtro no es peronista. Y una de las verdades es, los únicos privilegiados serán los niños. Entonces, a los 12 años una niña tiene que estar jugando, comiendo con su familia, estudiando, jugando con su madre, aprendiendo la vida. ¿Por qué no entendemos eso? Me han puteado porque vengo diciendo del otro día que una nena de 15 años no elige ser prostituta. No, la prostituyen y es víctima de trata y la violan cada vez que están con ella. Me han puteado. Es así. Pero loco. Pero es así, definitivamente es así. Claro que sí. La nena de 12 años que es sometida como víctima a la explotación sexual
o a ser soldadito de los narcos, es una víctima. De ninguna manera presta consentimiento. Sin duda. Por más que la escuchen en alguna televisión, en una nota que diga que está contenta porque le quemaron la cabeza, pero no... No existe Por Dios. consentimiento alguno de una nena Por de 12 Dios. años. En Colombia, producto de los fascistas que decían que el narcotráfico se arreglaba bajando la imputabilidad de los menores, la misma sanguangada que dicen acá, porque son promotores de la pedofilia. Cuando te dicen que un chico de 16 años puede votar y te dicen que un chico de 14 años puede ir preso como un adulto, lo que están buscando es la justificación para decirte que si puede votar y puede ir preso puede tener sexo consentido, ¿no? O sea, es el tercer paso. El tercer paso es, Te lo dicen así. puede votar, puede ir preso, ¿por qué no puede tener sexo consentido con un adulto? ¿No? Es el tercer paso en la cadena. Ningún chico puede ser tratado como un adulto, cometa el delito que cometa. Ningún chico debería poder votar a los 16 años, porque no está formado para poder emitir un voto. Y, por supuesto, ningún niño consiente sexo con adultos. Entonces, puesto de esta manera, las 3 nenas que murieron, porque eran nenas, Sí. fueron víctimas de organizaciones criminales, de ninguna manera eran trabajadoras sexuales, porque eso es para los adultos. Esa es una decisión que toma el adulto formado y por supuesto que no es ningún delito la prostitución, no es un delito penal, es una decisión personal, mientras no exista explotación. Con lo cual tenemos el caso de 3 chicas violadas, asesinadas, maltratadas y reducidas a la servidumbre por una organización criminal. Y punto, no hay más nada que hablar. Por todo eso es un femicidio. Porque supuesto que sí. me han discutido, hay un estúpido que me quiere cagar a balazo porque digo que es femicidio, estamos todos locos. Bien. Es femicidio, claro, Son 3 femicidios, un triple femicidio. claro. No hay duda de eso. Dios El mío. que lo pone, lo que pasa es que en los últimos días aparecieron abogados narcos paseando por televisión, descarada y pornográficamente, diciendo barbaridades por las cuales deberían estar detenidos por apología del delito, sugiriendo que el Estado argentino tiene que negociar con los narcos y regular el narcotráfico, aceptarlo y dejarlo que fluya. Colombia. Claro. Después viene la propuesta, digamos, brutal y descarada ya definitivamente, de legalizar el narcotráfico, pero ahí es donde los extremos se tocan y por lo cual yo te digo que el problema es sistémico. Porque el primer pelotudo que habla de legalizar la droga es Bernie. Claro. Entonces no es Milei, es Bernie. Alguien que fue ministro de Seguridad de la Nación y dijo públicamente, está grabado, que en 15 días arreglaba el narcotráfico en Rosario. Entonces, cuando vos decís tantas pelotudeces de manera descarada, la sociedad termina entendiendo que son todos lo mismo. Por eso, a pesar de que este gobierno es un gobierno genocida social, la destrucción de todos los valores, la implosión de la economía, a pesar de todo, la gente no ve la alternativa, porque para atrás no van a volver. O sea, esta circunstancia de elección intermedia no es una elección ejecutiva. Con lo cual, lo que pasó el 7 de septiembre, donde yo participé activamente del apoyo al gobernador en desdoblar la elección, o sea que lo he acompañado. ¿Te unió el amor o el espanto? No, en el caso de Axel me unió darme cuenta que él estaba tratando de dejar de ser víctima del fuego amigo, y entonces me di cuenta que no tienen límite ni siquiera en materia de frenar, sabiendo que si se perdía la provincia de Buenos Aires, esto se iba a profundizar a niveles dantescos, y me refiero al infierno del Dante. Entonces, como no tienen ni siquiera el miramiento, son tan endogámicos, son tan caníbales, que son capaces de comerse el propio gobernador que ellos inventaron. Axel no salió de una interna, lo puso a dedo Cristina. El pibe lleva 6 años gobernando. Entonces, ya la segunda elección, la gente lo votó por su gestión, no por Cristina. O sea, la primera fue a dedo, la segunda te la ganás o la perdés por lo que hiciste en 4 años. Entonces el tipo toma cuerpo y le dice, mirá, hasta acá vinimos fenómeno, pero yo creo que ahora hay que cantar nuevas canciones, dijo, y casi lo asesinan. Entonces, ahí es donde yo decido acompañarlo, porque si a Axel le va mal en la provincia de Buenos Aires, no hay chance de gobernación ni de presidencia de ningún tipo para dentro de 2 años. Porque yo le recuerdo a todos que el peronismo es la primera vez que gana una intermedia en la provincia de Buenos Aires en 25 años. O sea, vos ganás las intermedias y no ganás las nacionales. No es lineal. De hecho, nos pasó. Sí, claro. Entonces, no hay que confundirse esta elección intermedia. No quiere decir nada ganar en la intermedia.
Ellos van a inventarte otro una vez que se muera Milei. O sea, yo te digo el enemigo. Entonces, ni Urnequian ni Epstein se van a morir con Milei, porque el poder fáctico permanente que gobierna atrás de todos estos miserables va a elegir otro. Y te van a volver a plantear una alternativa, y te van a volver a mentir, y te van a volver a construir una campaña publicitaria para ganarte el 2027. Van a buscar un gobernador adepto. Van a volver a inventar algo porque tienen los recursos en un modelo donde el presidente es el que más plata tiene. O sea, en la Argentina... ¿No te gusta esta unión que está empezando a surgir entre gobernadores, en muchos casos del justicialismo? No, porque no son honestos. Los conozco a todos de potrillo. O sea, no son honestos. Yo planteo un modelo confederal, salir de la República en un modelo confederal. En un modelo confederal yo le devuelvo a los gobernadores el 100% de sus autonomías y recursos, incluido el cobro. Estados Unidos. Sí, el cobro de impuestos y sus derechos de aduana robados por Mitre y la Constitución de 1853. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que un gobernador no quiera eso? ¿Cómo puede ser que un gobernador no quiera recuperar el dominio de su autonomía y recaudar y tener un modelo de coparticipación invertida donde las provincias cobran y después le envían a la nación solo los gastos necesarios para que el Estado federal confederal funcione? Y eso es muy fácil, porque son unitarios. Porque esos gobernadores sueñan con venir a Buenos Aires a ejercer el látigo y la chequera igual que lo hizo Menem, igual que lo hizo Néstor, igual que lo hizo Cristina, igual que lo hizo Macri. El republicanismo le dice al gobernador, vos tenés que llegar a ser presidente, una vez que te sentás acá, le haces lo mismo que te hacían a vos. Si no me votás lo que yo te pido, no te mando el ATN. Si no me votás lo que yo te digo, no te giro coparticipación. Si no me haces lo que yo te digo, no te incluyo en la política nacional, te bloqueo, te aprieto por los medios analógicos monopólicos. O sea, finalmente son hijos del unitarismo porteño, no son gobernadores caudillos de sus estados provinciales. Perdona que te cierro con esto. El presidente de Estados Unidos, el cual acá creen que... digamos, le enseñan a los pibes que el presidente de Estados Unidos es Superman, vuela, se tira rayos cuando se tira pedos, es un maneja el avión presidencial. Sí, todo. Bueno, el Día de la Independencia, ¿no? La película, sí. Bueno. De la cual después se ríen ellos mismos, porque el nivel de payasada supera cualquier cosa. Pero el presidente de Estados Unidos se le ocurrió enviar fuerzas federales al estado de California a reprimir latinos que estaban protestando, y se olvidó de avisarle al gobernador de California que iban a ingresar fuerzas federales a su estado. Él las mandó, dijo, yo soy el presidente, reprimo, punto, acá está, manden al FBI, manden, y los mandó. El gobernador de California decidió denunciar al presidente de Estados Unidos ante una jueza. Perdón, ya sé que no son los tuyos, vos sos matero como corresponde, nosotros... Pero bueno, es lo que tenemos. Es mate. Aclarar el color después. Bueno, porque sí, bueno. Le falta, mira, azul y amarillo. Ahí está. Y lo denuncia frente a una jueza de California, y la jueza procede como si fuera un amparo y dictamina la inmediata expulsión de las fuerzas federales del estado de California. Inmediata, que decir, se van ya, claro. No es dentro de un día, 2 días. Le dio horas para retirarse del estado de California. Notifican al presidente de Estados Unidos, la jueza de California, le dice, tiene 3 segundos para salir de California. Si no lo hace, nos vamos a ver obligados a sacarlos. O sea, vamos a proceder a usar la fuerza de California y los vamos a echar. Por orden judicial, no porque se le antoja al gobernador. O sea, va a haber una orden de la jueza que diga, desalojen al FBI. Desalojen. Bueno, el presidente decide acatar, claro, y retirar de inmediato las fuerzas federales. Una vez que se retiraron las fuerzas federales, le mandaron a Donald Trump, al despacho oval de la Casa Blanca, la notificación de que quedó procesado por violar la 10ª enmienda. No es que la arregló cuando se fue. Le dijeron, bueno, ahora ya se fue y usted queda procesado. La justicia, claro. Entonces, cuando vos tenés autonomías en serio, de estados federales, confederados en serio, el presidente no hace lo que quiere. El presidente no se levanta a la mañana y dice, yo soy Nerón y ahora vamos a ir a la guerra con los marcianos y síganme. O sea, cada estado te pone sus condiciones, te negocia. Un presidente de Estados Unidos, para llegar a ser presidente de Estados Unidos, tiene que darle 3 vueltas a todos los estados de los Estados Unidos. Y lograr, con el modelo correcto de elección de presidente, que es el colegio electoral, los congresales electorales para poder ser presidente.
Entonces, la Argentina, si un gobernador se viera a sí mismo como el gobernador de California, que denunció al presidente de Estados Unidos y le hizo replegar la Fuerza Federal y lo terminó imputando por violar la 10ª enmienda, sería un gobernador confederado. Los gobernadores que se juntan para decir vamos a apretar al gobierno para que nos tiren el cheque de la coparticipación, o a ver si entre nosotros metemos un presidente y vamos a volver a ser como Carlos, cuando llegó de Anillaco y se comportó como Mitre, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, hay que elegir. Yo quiero gobernadores confederados, quiero gobernadores que digan devolveme lo que nos robaron durante 150 años, nosotros nos vamos a administrar, nosotros vamos a gobernar, y te salta un economista liberal, estos cachivaches de Chicago, impresentables de Oxford, de Cambridge o de Harvard, y te dicen las provincias son inviables. Entonces vos decís, mira, yo estoy grande y el pelo no lo perdí por pelotudo, ninguna provincia es inviable, todas son ricas, solo devolverle lo que le robás todos los meses y no necesitan nada de vos. Solo de IVA, impuesto de valor agregado, todas las provincias, todos los estados provinciales, 23, porque la ciudad de Buenos Aires es el municipio 136 de los bonaerenses que no tienen que devolver, 23 estados provinciales pagan más de IVA por día que lo que reciben de coparticipación por día, solo de IVA. Solo del impuesto al valor agregado. Los catamarqueños te mandan más plata por día que la que reciben de coparticipación solo en el impuesto al valor agregado. Los derechos de aduana te los quedaste vos. Ganancia te lo quedaste vos. Todo lo tiene que cobrar la provincia. Vos se lo robás todos los días. Aparte, el aparato productivo está en el interior del país. Mira, esta ciudad, que te repito, es un municipio bonaerense robado por Mitre, que ya lo vamos a recuperar, no produce absolutamente nada. Nada. La ciudad de Buenos Aires no produce nada, solo gastos. Pero administra las riquezas generadas por los 23 estados provinciales que generan la riqueza que administra Buenos Aires, que no genera nada. ¿Por qué darle a un grupo de porteños soberbios y unitarios la administración de los recursos, del lomo y la transpiración que generan los salteños, los cordobeses, los entrerrianos, los santacruceños, los fueguinos? ¿De dónde sale semejante loca idea que no sea del modelo de expoliación anglófilo que construyó los trenes mirando a Buenos Aires para llevarse todos los insumos primarios de nuestros estados provinciales y robarnos el desarrollo, el futuro? Y hoy vivís con un peronismo, entre comillas, ponerle peronismo, que viaja a Miami a recibir medallitas de la DEA, del Pentágono, del Departamento de Estado, las guardan en un cajón, entonces vos entras y te dicen, mirá lo que me dieron, ¿no? Como si fuera una condecoración al valor heroico en Malvinas, ¿no? Y te demuestran que lo recibieron para practicar sexo oral en Miami. Entonces, la realidad es que el peronismo se ha desdibujado. Hemos llegado a la locura de escuchar a Cristina decir que el peronismo es capitalista y bimonetario. Entonces, a partir de ahí, muchachos, yo le pediría a Cristina que llame a los Lelutier y que le escriban el himno, ¿te acordás? Bueno, que cambie el himno, que cambie la marcha peronista, que cambie todo. Yo le dije a Cristina alguna vez, donde dice combatiendo el capital, que le ponga tratando de ganar la capital. Entonces se deshace del peso histórico de que nosotros somos la tercera posición, no somos capitalistas. Entonces, esa concesión a la clase media argentina burguesa de el peronismo también es capitalista es una denigración y una claudicación doctrinaria e histórica que nos llevó a perder la identidad, y hoy la gente siente que somos lo mismo, por eso votaron a Milei. Lo dejo a Raúl, que quiere hacerte varias preguntas. Con esto que vos decís, así aparte te dejo. Antes que vengas el chiste, mi termito de River, ya sé que el mate está frío. Ya está. Ni una palabra. Bueno, pero digo. No hago leña del árbol caído. Claro, menos mal. Antes de que te pregunte Raúl, porque viste, hay gente que te puede llegar a tener hasta miedo. Con eso no estás diciendo que odias a los porteños, que te parece que todos los porteños. No, es solamente una idea de cómo armar este rastri. A ver, yo nací en el barrio de La Boca, mi viejo era bombero voluntario. La Boca es parte de la provincia de Buenos Aires, igual que todo el resto de los barrios porteños, porque somos bonaerenses. El problema, es más, hay documentales, que después te los voy a mandar para que los pasen, documentales de la década del 40, del 50, del 60, documentales internacionales que venían a la Argentina próspera y mostraban el poderío de una ciudad en desarrollo como era la ciudad de Buenos Aires, y decían la ciudad más importante de los bonaerenses. Sí, es verdad. O sea, no decían... Firmada para los Estados Unidos. La ciudad más importante de los bonaerenses.
Y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, los bonaerenses. Bueno, la realidad es esa. La realidad es que este es un municipio de los bonaerenses robado por el mitrismo y por el modelo anglófilo, que encarnó en la Argentina primero una falsa independencia, financiar la caída del imperialismo español para instaurar una dependencia del imperialismo anglófilo y colonial. Y entonces, desde que un día nos declaramos independientes de España, pasamos a ser súbditos de la corona. Salvo honrosas excepciones, cuando los cañones de Trafalgar tuvieron que rendir homenaje a la bandera argentina porque Rosa los cagó a patadas en el orto. Entonces hay momentos históricos de recreo de dependencia. Hubo momentos en donde la Argentina tomó recreo de ese modelo colonial. Pero nunca lo terminamos de construir. La Argentina es un edificio sin terminar. Totalmente. La Argentina no tiene que votar un consorcio. La Argentina tiene que terminar un edificio. Con lo cual acá no hace falta un administrador, hace falta un arquitecto. Raúl, ahora que estás en Buenos Aires también tengo muchas ganas de preguntarte sobre la frontera. Ahora vamos con eso. Santiago, bueno, montones de preguntas. Sí, claro. Montones. ¿Me traes llamante? Sí, sí. Pero, a ver, en principio a mí me interesa. Primero, el modelo confederal. Alguna vez estudiando en la Facultad de Periodismo, a mí me gusta mucho la historia y demás. Fermín Chávez me comentó muchísimo sobre el movimiento, la vía confederada, que uno a veces critica a los Estados Unidos, en definitiva son los que más o menos mejor tienen, o más claro tienen la democracia en ese sentido. El ejemplo que diste es claro. Ahora también en su momento, lo que estaba en contra, si se quiere, de ese modelo confederal, primero la batalla enorme que implica en el Congreso y demás para modificar eso, que bueno, no deja de ser una batalla y que habrá que darla. Sí, claro. Pero digo... nadie es campeón del mundo si no gana 7 partidos. Exactamente, exactamente. Ahora digo, el tema de la confederación y este cambio radical de la mirada argentina, porque sería algo tremendamente novedoso, o más que novedoso sería volver a lo que alguna vez fuimos, tiene la contra de lo que te han dicho, y me acuerdo que Fermín Chávez me lo había dicho también, la inviabilidad o la supremacía de Buenos Aires por sobre los demás. Que en definitiva dice que sería un cambio de sombrero, y eso me gustaría que lo analices. Y después, muy cortito, comentabas recién o definías en un castellano antiguo como genocida social, a Milei, y me quedaba pensando en ese peronismo. No solo a Milei, aclaremos esto, porque la gente si no cree que si Milei se le cae el avión hoy se arregló todo, no es así. Sí, sí, es un concepto, ¿no? Atrás de Milei hay una apóloga del genocidio en sustitución presidencial que es Villarruel. Entonces, el problema es mucho más profundo. Los factores económicos que instauraron este gobierno, insisto con esto para que la gente entienda, la República tiene presidentes que consiguen 100 millones de dólares para la campaña, porque una campaña presidencial, yo fui candidato a presidente, para tener chances electorales necesita 100 millones de dólares. Entonces, un presidente que debe 100 millones de dólares a petroleras, farmacéuticas, petroquímicas... tiene jefe. Por supuesto. Entonces, la República nunca da un presidente honesto. ¿Ven? La República te da siempre un empleado de las corporaciones y cuando no lo fueron derrocados. Entonces, la realidad es que estos mamarrachos liberales que andan por ahí pregonando el golpismo peronista, el peronismo no accedió jamás al poder si no fuera por elecciones. Nunca, en la vida. Salvo el golpe de Duhalde, que se lo anoto directamente a él y a Alfonsín porque fueron cómplices de un delirio y que no se debe repetir en este presente. Porque yo estuve en la Plaza de Mayo ese día, fatídico día, y había 42 cadáveres de los cuales nadie recuerda ni el nombre. Entonces hay que dejar de tratar de hacer política con la violencia, porque el que usa la violencia como método es porque tiene la mentira como principio. Hay que ganar elecciones, que es lo que hizo el peronismo toda la vida. Entonces, la caída de un gobierno tiene que producirse a través de la institucionalidad y la constitucionalidad. Para eso está la Constitución y no es la que me gusta. Yo ni siquiera soy republicano. Pero hasta que no la cambiemos, es la que está vigente. Claro. Entonces, en el respeto institucional a la Constitución dice juicio político. Bueno, llevemos adelante el juicio político. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos 2/3 para anular un veto y no tengamos 2/3 para iniciar el juicio político? ¿A dónde está el peronismo? Viste que Perón te decía, cuando no quieras hacer nada, armar una comisión. Sí, exacto. Entonces vienen estos boludos que tenemos ahí adentro y nos quieren convencer a nosotros que armamos la comisión de investigación libre. Y a mí qué carajo me importa. O sea, si yo sé que no vas a hacer nada, absolutamente nada. Yo fui parte de la primera comisión investigadora de la democracia
moderna en la Argentina, que fue el caso Ítalo. Mm. Cuando se cerró la investigación de la Comisión Investigadora Ítalo y se leyó el informe Ítalo, Martínez de Oz desde Inglaterra mandó un telegrama diciendo que lamentablemente no podía venir porque tenía obligaciones anteriores y ni siquiera asistió al resumen de la acusación. Sí, sí. Muy bien. Y Alfonsín llamó a Tello Rosa, que era el presidente de la Comisión Investigadora, y le dijo: hasta acá llegamos. Entonces, muchachos, a mí todo lo que sea pasar a comisión es tomarnos de boludo. Si vos tenés 2/3, tenés que ir a acusar y terminar con este gobierno. Levantar la mano, a eso voy al Congreso. A patearle el culo y la cabeza primero a los nuestros. Si tenemos 2/3, hay que terminar este gobierno. Y este gobierno se termina con un juicio político. Y el presidente y la vice tienen que tener derecho a defenderse institucionalmente a través del proceso del juicio. Y cuando el Senado dicte sentencia de destitución del presidente y la vice, se inicia un proceso institucional. O sea, se terminó Claro. porque la voluntad de los legisladores representantes del pueblo determinaron el cese en sus funciones del presidente y la vice y abrir la instancia de sucesión institucional y la convocatoria de elecciones. Ahora, todo esto que yo te estoy explicando tiene que ver con el origen de todo esto. ¿Por qué no proceden al juicio político los nuestros? Porque lo financian los mismos. Claro. Entonces, lo llama Urnequian a los senadores de las provincias donde él pone plata porque tiene negocios y tiene los aeropuertos y les dice: che, no seas boludo. Sigan mostrando que ustedes son lo que viene, pero no me corten los negocios. Entonces, vayan llevándola. Esto tiene que llegar al 2027. Y si no, que reviente, pero ustedes me tienen que garantizar la continuidad de los negocios. Lo que nunca quieren es que se ordene institucionalmente y quede expuesto frente a la sociedad la connivencia y convivencia entre el dinero que lo financia y los legisladores que tenemos ahí adentro, y el presidente que está allá, y la Corte que está en tribunales. Para salir de la República hay que ir a la reforma de la Constitución. Para la reforma de la Constitución necesitas mayorías especiales en el Congreso que convoquen a la reforma. Como en el 94. Y en este caso no tiene que haber un pacto de coincidencias básicas, tiene que ser una convocatoria a la reforma de la Constitución abierta, porque vamos a cambiar el modelo. Claro. No vamos a cambiar algunos artículos. Esto no es una convocatoria para meter parches. Es empezar de vuelta, sí, sí. Esto es refundacional, es decir, señores, vamos a terminar con esta Constitución. Menem la hizo para la reelección. Menem entregó al unitarismo porteño el instrumento que les permitió que después vinieran Macri, Claro. Alberto Fernández, De la Rúa y Milei, 4 porteños genocidas sociales, que llevaron adelante un ajuste criminal y la destrucción de las columnas y los cimientos de la sociedad organizada, de la comunidad organizada. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos el desafío de ir al Congreso a ordenar primero a nuestros traidores empoderados con los votos de la esperanza de sectores populares que creyeron que estaban poniendo diputados y senadores que los iban a defender. Cuando a Grillo le pegaron un balazo en la cabeza, los gordos sucios nuestros estaban con el culo sentados en las bancas tomando café calentito adentro del recinto, no estaban con Grillo en la calle. Es un tema de elección. Vos no sabés quién está en la lista. Eso también. Vos Eso- votás la eso cabeza. es Entonces, después de atrás viene. Ahora el sistema de boleta única mejora un montón de cosas, pero empeora en ese aspecto porque ahora ni siquiera vas a poder leer la lista, solo 5 nombres. Exacto, exacto. O sea, ahí empeora muchísimo, porque Exacto. vos no accedes a la información de quienes vienen atrás. Pero, ¿cómo salir de la República e ir a un modelo confederal? Primero hay que enamorar al pueblo argentino. Entonces, a ver, nosotros proponemos una democracia confederal, y una democracia confederal se basa en la voluntad de las mayorías. Es una democracia. Yo estoy acá tratando de convencer, no vengo a imponer una confederación, porque es imposible la imposición. Ahora, ¿qué pasa respecto de estas cosas que yo recuerdo como si estuviera viendo Fermín Chávez, planteando la desigualdad o la enorme capacidad de generar que tiene la provincia de Buenos Aires que no tiene Formosa? No, eso es falso. Primero porque la provincia de Buenos Aires tiene una capacidad de recursos importantes, acorde también a lo que se ha generado a partir de este desigual modelo expoliador, saqueador y de transferencia de la renta, que es el unitarismo, que ha hecho que la mayoría de la población de la patria venga a vivir en cualquier condición a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, Sí. si vos tomás del modelo económico formoseño, o el salteño, o el jujeño, vamos a ponerlo así, si Jujuy aplicara la exportación de litio con valor agregado, o sea, en vez de exportar el mineral crudo, procesara baterías y fabricar autos eléctricos, con una población de 500.000 habitantes, son un emirato árabe. La provincia de Buenos Aires tiene que bancarse
18 millones de habitantes. No es lo mismo que 500.000 habitantes con un mar de litio. A ver, la provincia de Buenos Aires produce un montón, pero tiene otros niveles de obligaciones que no tiene Jujuy, que no tiene La Rioja, que no tiene Neuquén. Neuquén está sobre Vaca Muerta. Yo te puedo asegurar que un jeque árabe es un miserable al lado de un neuquino si vos le devolvés a Neuquén sus recursos naturales. Que la Constitución dice que son de ellos, pero no se los deja administrar. Aparte, Santiago, he estado ahí a 10 kilómetros de Vaca Muerta, hay poblaciones que no tienen gas. Pero, a ver, Estas se cagan de frío, no sé lo que es el invierno, y se cagan de frío. Pero ¿cómo podés entender que las provincias que nos aportan la mayoría de generación eléctrica, que son las litoraleñas a partir de Yacyretá, no tengan gas natural porque el gas quieren cruzarlo hacia San Pablo para exportar gas crudo, que eso es un delito, directamente es delictivo. Querer exportar un producto como el gas, que es un hidrocarburo no renovable, que tiene que ser transformado en dólares y trabajo. Vos no podés exportar gas, vos tenés que exportar bienes y servicios manufacturados con el gas. Si vos le exportás el gas a Brasil, le exportás los dólares y el trabajo a los brasileros. Es un acto criminal de traición a la patria. Pero el gasoducto estaba planificado para cruzar hacia Brasil sin distribuir al litoral que no tiene gas natural. O sea, no solo les inundamos las costas, les hicimos mierda a Misiones, Formosa, Entre Ríos, con el estuario de Yacyretá, sino que, aparte de todo eso, le decimos, bueno, gracias por la electricidad de Yacyretá en la red interconectada, y el gas te lo debo, va a pasar para irse a San Pablo. Bueno, todo eso es unitarismo. ¿Por qué? Porque el presidente unitario de turno, sea quien sea, los economistas te dicen, la Argentina tiene un futuro próspero porque dentro de 5 años va a producir más vaca muerta, vamos a exportar más gas y eso nos va a dar más recursos. Entonces vos decís, ¿qué recurso financiero? Es un recurso financiero. Exportar gas es un recurso financiero, no productivo. No estás produciendo un carajo. No hay producción. Claro. Entonces, 10 tipos haciendo un tubo y se terminó. Y se terminó. Y una vez que pusiste el último tubo, se terminó todo. Claro. Y mientras tanto, ese ducto se lleva un bien no renovable que es el gas. Y nosotros no somos Rusia. Ese delirio de que la Argentina tiene petróleo, tiene gas. Nosotros tenemos muy mal petróleo, y nadie sabe más de eso que yo en Argentina. Petróleo de mierda tenemos, asfáltico, pesado, que no te permite hacer un desarrollo importante, salvo que derives todo lo que es el fuel oil, el asfalto, hacia la industria productiva. Entonces, con un modelo no renovable de exportación de commodities, en donde la Argentina se resume a ser un exportador primario satelital, ya casi factoría, ni siquiera colonia, un modelo a la chilena, pero nosotros no tenemos 6 millones de habitantes, tenemos 48, de los cuales ellos quieren que más de la mitad sea pobre y recuperable, porque el modelo no cierra. Y entonces te aumentan todos los años la expoliación de transferencia de renta en conceptos de pago de deuda, que es lo que acaban de hacer otra vez con el Tesoro de los Estados Unidos, y cada vez tenés menos plata del presupuesto del año que viene, que según ellos va a crecer, pero no va a derramar nunca en inversión productiva, ni trabajo, ni salud, ni vivienda, ni nada que tenga que ver con la justicia social, porque el ducto es vender commodities primarios para pagar deuda externa. Listo, cerró la Argentina. Bueno, esto es avalado por los nuestros. Porque cuando un gobernador peronista no se planta, no pisa la coparticipación, yo le he dicho a Axel en público y en privado, se lo repito todos los días, si yo fuese el gobernador hoy piso la coparticipación y no va un peso más al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación está vencida. Después de la reforma constitucional tenían 1 año los legisladores para una nueva ley de coparticipación, nunca se hizo. Quiere decir que la Argentina no tiene ley de coparticipación. La anterior está anulada por la Constitución y la nueva nunca se hizo. O sea que se aplica de facto. Es un pacto fáctico entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, que están más cómodos viniendo a buscar un cheque que reclamando sus derechos de autonomía provincial. Claro, están en la cortita, ¿no? Sí. Santiago, a ver, te doy la derecha y la izquierda en cuanto a esto. Hay que regular el petróleo, el gas, el litio. He estado en todos lados, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, arriba. Como vos decís, hay un desmanejo, claro. Pero hay que cuidar, vuelvo a esto que hablabas de los unitarios, de la ciudad central, dejamos de ver el país. Quizás me digas, es una boludez lo que estás diciendo. Bueno, fantástico, te escucho. Digo, tenemos pocos recursos, sí, pero tenemos que usar lo que tenemos. Yo sé que vos sos un
reivindicadas, por supuesto, a nuestros héroes de Malvinas, Así es. y gloria y honor, ¿no? A todos ellos que se han jugado el pellejo y que han dejado su vida ahí por nuestra tierra. Pero digo, hay que seguir peleando por Malvinas, claramente siempre, todos los días de la vida, pero cuidar nuestras fronteras. Nuestras fronteras son un desastre, Santiago. Yo te llevo, hace años que vengo haciendo notas. En Salta hay unas escuelitas donde hay patriotas, gente de bien. Conozco. Aguas Blancas, Trementinal, Media Luna, Madrejones. Dependen de Moscón y de 15 kilómetros. Nunca le terminaron el camino para llegar a la frontera. Petroleras han usado esa tierra como camino interno. Alguna nota que hice logré que que se votaran en Salta, que se levantara una barrera interna, una cosa de loco, pero nunca le terminan. Tienen que cruzar la frontera. La maestra va por una ruta boliviana, llega a un determinado punto, tira 3 tiros al aire para que en la escuela la vengan a buscar. Digo, y vos hablás con los maestros, pasa droga, camello, dinosaurio verde. Acaba de pasar el chofer del triple feminicidio Claro. a Bolivia. Pasa lo que vos Terminó en quieras, Villazón tranquilamente. chicos. Sí. He estado ahí en Aguas Blancas, pasa en la primera está el puente que están los gendarmes mirando, nada más el puentecito. A 10 pasos pasan crocs y quizá alguna boludez. 10 pasos pasan droga, en 1 kilómetro más pasan gente. Hay tráfico de órganos, hay lo que vos quieras en la frontera. Entonces yo digo, los militares fueron un desastre, un grupo de militares salvajes, asesinos, fantásticos, ya sabemos. Pero eso pasó 40 años. No se puede coordinar para militarizar como corresponde, seriamente, usar nuestra fuerza para tener un orden. Mirá, ¿Es una locura lo que te digo? no, pero volvemos al concepto primario del unitarismo Porque porteño. le tienen miedo a los milicos. Pero dale, No, loco, pero- si lo controlás. Pero no es una cuestión de miedo, de respeto, sino es una cuestión de hipótesis de conflicto. Claro. ¿Quién es el que trajo a los gendarmes a controlar trenes? ¿Quién fue? Ya ni me acuerdo. ¿Quién fue? Cristina. Entonces, claro, sí. Entonces, No me acordaba. cuando vos traes gendarmes a controlar trenes, prefectos a poner barquitos de papel en la fuente del Congreso para reprimir jubilados, traes a la policía aeroportuaria a reprimir trabajadores, o sea, utilizar las fuerzas federales como si fueran la policía federal, estás claramente cambiándole la misión, el rol y la función determinada a las fuerzas federales en su génesis de existencia. Entonces, si vos tenés un gendarme, como hoy, a esta hora, en una barraca en Campo de Mayo, una posición absolutamente mediterránea, o sea, la frontera más cercana con el Uruguay, ¿entendés? O sea, y los tipos están durmiendo en Campo de Mayo, en instalaciones militares. Entonces el gendarme dice, ¿qué carajo hago yo acá? ¿Qué tengo que ver yo con el cabo Sánchez, comando del ejército, del 601 que está acá al lado? ¿Qué tengo que ver yo con San Miguel? ¿Qué hago en San Miguel, provincia de Buenos Aires? Y en Salta, donde te digo yo, no los tengo. Muy bien. Entonces, la puta madre. cuando la Argentina se analiza a sí misma y dice, ¿por qué no tengo a nadie en la frontera? Porque hay un pacto específico planteado del Estado Central, pactado con los organismos internacionales de combate al narcotráfico, llamale DEA, de que la Argentina tiene que ser el colador que es. Funciona así, porque si no, no bajaría la droga por el Paraná que se va a Europa. Y no quedaría la droga que queda en Rosario para la distribución interna y no tendrías los cárteles en la provincia de Buenos Aires. Entonces no hay soberanía. No Por supuesto que no. Cuando alguien te dice que, como te planteaba recién, abogados narcos en televisión diciendo el narcotráfico hay que regularlo, con lo cual te están diciendo el Estado argentino es igual que los narcos y tiene que haber un acuerdo. Sí, ese es el acabose. Muy bien. Eso lo que te están diciendo es no va a haber represión al delito, está pactado que las fronteras sean un colador, porque si no dejamos que pasen las crocs, no pasa la cocaína, entonces que pase todo. Desde los atentados de la embajada y de la AMIA que se habla de la triple frontera, ¿no? Y de organizaciones y células dormidas y el ISIS, todo está en la triple frontera. Si vos vas ahora, te acompaño, vamos con el auto, nos paramos, cruzamos el cordón y estás en Brasil. Cruzo el cordón, estoy en Paraguay. Muy bien. Entonces, son una comarca, la triple frontera es una comarca, no es una frontera, es una comarca abierta.
El argentino consume medios monopólicos analógicos en Buenos Aires y le hablan de temas que desconoce por completo. El porteño es un boludo universal, no tiene idea de lo que le hablan. Entonces opina como el sketch famoso de Hablando sin saber. Bueno, Entonces, hoy a la fiesta No lo hablamos hacen de de mal. Yo me junto con mis amigos, Hoy que hablamos amo de eso. con el alma, y yo le digo, yo te entiendo. Si vos vivís acá y tu vida hace que vos no estés en el conurbano, no tengas un carajo que hacer en Agua Blanca, en Trementinal, en La Quiaca, donde yo te entiendo. Pero digo, créeme lo que yo te digo, lo veo. A mí no me lo cuentan, yo lo vi cómo vive mi gente. No son malos, son como decir. El problema, ¿sabes cuál es? Que en Nueva York, un empleado de una financiera internacional, de BlackRock o de Templeton, nunca soñó que 2 aviones se iban a estrellar en las torres donde laburaban. Entonces pensaba que la cuestión de Medio Oriente era un problema de la Casa Blanca. A mí qué carajo me importa. Yo tengo que generar hoy, 11 de septiembre, tengo que generar 20 palos verdes en mi cuenta de gestión para la empresa, porque con eso voy a juntar mi jubilación. Y el pensamiento era, nosotros administramos el dinero que saquea al mundo y el mundo queda en otro lado. Y ese día murieron en los atentados del 11S. En la Argentina, el porteño pelotudo cree que el problema del conurbano es del conurbano, que el problema de Salta es de Salta, hasta que le llegue el día y la hora en que se crucen por cualquier motivo con un delito violento, con un hospital sin medicamento y tuvieron un accidente y tienen que llevar a sus hijos y no los van a poder atender. Entonces, la soberbia de creer en la urbanidad, o sea, en los derechos urbanos por encima de los derechos humanos, lleva finalmente a que un día te toca. Y ese día te das cuenta lo pelotudo que fuiste toda tu vida, en creer que vos eras inmune a la necesidad social de los demás y que los demás no te dolían porque no eran tuyos. Y esa idea de que la cultura del trabajo fue reemplazada por la cultura financiera de la usura y la especulación, y que se puede vivir generando dinero sin trabajar, que el dinero genera dinero y no hay que trabajar es para los pelotudos. Así lo pensaban los yanquis después de la caída del muro de Berlín. Entonces le mandaron todo el trabajo a los chinos. Ya lo tenés. Eso te dejamos una patillita. Muchos dicen que el peronismo es sinónimo de vago. Perón toda la vida hablaba de que el trabajador De la tiene que casa al levantar trabajo, temprano, del trabajo a de la casa. casa te levantás temprano, laburá, te rompés el alma, defendés los derechos de tener, llegar a la tarde a tu casa. ¿Sabe cuál es el problema? Una vez se lo pregunté a Lula. Yo le hice la última nota antes de ir preso a Lula. Y veníamos de hacer una caravana de 10 días, íbamos en micros, y en cada rotonda donde llegábamos nos baleaban o nos tiraban piedras a los micros. El micro de Lula terminó con 6 balazos en el parabrisas, delantero donde estaba el chofer. Y los micros hechos mierda, íbamos con 5 micros. El último día él ya sabía que se le venía la detención, que no había salida, y ya estaba cansado y decía, bueno, que pase lo que tenga que pasar, hay que terminar con esto. Coraje, valentía, un monstruo. Entonces le digo, ¿qué sentís cuando ves que la clase media que ascendiste, 45 millones de brasileños que los sacaste de la pobreza, de la favela, los pusiste en la clase media, hoy te dicen chorro? Y entonces me dio un ejemplo que me había dado un intendente del conurbano hace tantísimos años. Se los resumo, fueron 2 ejemplos distintos, pero el mismo concepto. Cuando les das el pavimento te piden el auto. Entonces, esos boludos que dicen que el peronismo es sinónimo de vagancia son los idiotas que tienen un recibo de sueldo con aguinaldo, vacaciones, todos los derechos sociales conquistados por el peronismo. Entonces esos tarados, a los cuales le dimos el pavimento, ahora te piden el auto. Cuando le das el auto, te piden que le regales la nafta. Entonces lo que hay que hacer es mantener una sociedad con premios y castigos. Sí, pero para poder aplicar premios y castigos, como decía el coronel Seineldin, se conduce con el ejemplo. Y cuando vos no tenés ejemplo social de la clase política, porque son una clase, o sea, digo clase con desprecio, se han transformado en una clase. ¿Qué ejemplo pueden imponerle al resto para que un boludo no crea que él vive en un departamento en Flores y es más que el tipo que vive en Puente La Noria? Bueno, lo que hay que hacer es bajarlo de un cachetazo a la realidad y decirle, mirá flaco, las condiciones son que primero sos bonaerense y esta ciudad es nuestra y vuelve a la provincia de Buenos Aires, se terminó el portenismo. Se terminó la usura. La ciudad de Buenos Aires, que es nuestra, gasta 5.000 millones de pesos anuales en parques y jardines. 5.000 millones de pesos en parques y jardines. Es el presupuesto de un municipio importante de la provincia de Buenos Aires. Para todo concepto. La ciudad lo gasta en parques y jardines. Bueno,
hasta que no unifiquemos el dolor, no vamos a unificar los triunfos. Mientras algunos vivan mejor que otros, y no por mérito, no por mérito, porque yo al ser confederal, ¿qué digo? Que cada provincia gestione su destino. Si a una le va mejor porque son mejores, porque producen, porque se rompen el culo y la otra se va a dormir la siesta, ahí hay una simetría natural. Pero la simetría unitaria es antinatural. Santiago, sí. No, bueno, es porque me queda el pie muy chiquito, te pido síntesis, porque a ese tipo que está confundido, se le dijo que el peronismo es el que engendró a Menem y el que engendró a Kirchner. Digo, ¿cómo se resuelve eso? Porque ahí somos un movimiento, como lo hemos escuchado un montón de veces, pero digo, también hemos engendrado dos cosas tremendamente distintas, y de ahí surge el voto que hoy generó Milei, ¿no? Históricamente, el peor error del teniente general Juan Domingo Perón fue en el 55 no matarlos a todos, cosa de la que se arrepintió 12 años después y lo dejó grabado. Si hubiera fusilado a Rojas y a toda la manga de traidores a la patria, miserables liberales que bombardearon la Plaza de Mayo con las armas de la patria, seguramente no estaríamos padeciendo este horrible presente. Si la Argentina la hubiéramos puesto en su lugar después de la reforma de la Constitución del 49, que está secuestrada todavía al día de hoy, y tenemos vigente un trapo de piso liberal, que es esta Constitución de mierda que tenemos, es lo que hay. Es una Constitución mitrista, nacida de la batalla de Caseros, donde impusieron el modelo republicano a sangre, fuego, con bayoneta y sangre. La República no se instauró por un plebiscito, se instauró con cañones, sangre y muerte, con traidores como Urquiza contratando mercenarios portugueses para venir a luchar con el restaurador Juan Manuel de Rosas. Entonces, son unos genocidas desde el principio de los tiempos. ¿Cómo puede ser que un pibe camine por la calle y vea que una calle se llama Urquiza, que un barrio de la ciudad se llama Urquiza, un traidor mercenario? ¿Cómo puede ser que prendan una radio y se llame Mitre, prendan otra y se llame Rivadavia? Tienen que estar prohibidos esos nombres en la Argentina y construida la educación de los chicos para que sepan quién fue el sorete de Rivadavia. Paradoja que en este edificio vivió Mitre. Bueno, pero a ver, el mitrismo, Rivadavia, Urquiza, bueno, todo eso tiene que ser explicado históricamente a los chicos y desaparecido del presente, porque ese presente que se niega a desaparecer es el que administra la destrucción de la Argentina. Perón se equivocó en no aniquilarlos cuando ellos quisieron aniquilar a Perón. Cuando ellos cruzaron la línea de utilizar las armas del pueblo argentino en contra del pueblo argentino, era momento de aniquilarlos. No sucedió y terminamos. Vos recién nombraste a Carlos Menem. Bueno, Carlos Menem se abrazó con Isaac Rojas y puso de ministro al Sogaray, a María Julia Sogaray. Bueno, entonces... Cantando la marcha. Entonces, yo lo que le digo a todos los gorilas es que tienen un problema endogámico, tienen un problema gestacional. Y es que la Argentina, más temprano que tarde, va a terminar con todos ellos. Porque el río siempre vuelve al cauce. Por más que vos le hagas represas, lo tuerzas, el agua siempre vuelve al cauce. Y el cauce de los argentinos es antiimperialista y anticolonialista. Somos un pueblo orgulloso y soberano. Y por más que ellos crean que han conquistado la cuarta dimensión, yo tengo una tesis desarrollada que es la cuarta dimensión de la defensa, que involucra el ciberespacio como cuarto territorio de una batalla en términos militares, donde hemos sido derrotados por imprevisión, porque la Argentina dejó de tener perspectiva, entonces fuimos invadidos por esa playa virgen que fue ingresar con los medios digitales a lavarle el cerebro a generaciones enteras de argentinos. Sin embargo, hoy los chicos ya saben que esto es un fraude, que han sido estafados, que fue un amor de verano, que les mintieron, que la libertad no es una expresión dialéctica de un palco, sino el ejercicio de la posibilidad del trabajo y la justa remuneración al justo esfuerzo que te hace libre. La libertad no es proclamada, la libertad se construye materialmente, el Estado debe darte los instrumentos para que ejerzas tu libertad. La anarquía no es libertad, la libertad es el orden de la comunidad organizada, que te hace libre a vos y al que tenés al lado. Entonces, en esta etapa, los que dicen que nosotros engendramos a Menem o a Néstor Kirchner, se les responde de la siguiente manera. En la Argentina, territorio nacional con fronteras que hacen posible su existencia como Estado-Nación, tenemos patriotas bien paridos y mal paridos con documento argentino. Los mal paridos también tienen documento argentino y votan, pero no son argentinos, son turistas en nuestra patria. Les importa un carajo el destino de la patria y del prójimo. Lo que tenemos que hacer es ir aniquilando esas generaciones de malparidos turistas para ir construyendo la identidad nacional. En Brasil, todos son brasileros.
Todos son brasileros. No tenés un brasilero al que no le importe el destino del Brasil. No existe, no hay. Bueno, la Argentina tiene que lograr terminar con los turistas malparidos que tienen derecho a voto. Y eso se hace convenciendo, enamorando y educando. Santiago, gracias. Ya estamos llegando al final del programa. Viste que no te pregunté sobre por qué te odia Milei, y por qué vos lo odias a Milei, y por qué toda esta... Porque ya lo Él no contaste. me odia, él me tiene miedo. Te tiene miedo, te tiene Y pánico. yo tampoco lo odio, porque no tiene entidad para... Pero digo, ya lo hablaste. Me gustaba hablar de estas cosas, hablar de un, qué sé yo, qué pensás de futuro, digo, ¿no? El futuro es confederado. Y le pido a todos que el 26 de octubre no cambien de collar, dejen de ser perros. Voten la lista confederal. Vamos al Congreso a patear culos y cabezas y empezar a ordenar esta Argentina que está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. Hasta aquí la trinchera de hoy. Gracias. Gracias.